El Mago de Oz es una de las historias más importantes de la literatura fantástica. En el año 1900, Lyman Frank Baum creó una obra literaria que quedaría para la posteridad como una de las más adaptadas, parodiadas y referenciadas en el mundo de la cultura pop y el entretenimiento en general, hasta el punto en el que ya debe ser de lo más básico para hacer referencia en historias ajenas. La película del Mago de Oz de 1939 es una de las más influyentes en la historia del cine, ya que trajo a la vida muchos conceptos del libro que se quedarían grabados en la cultura popular y hasta han logrado crear escenas y momentos superiores al libro. Por ejemplo, en el libro original, los zapatos de Dorothy son plateados y no rojos, y en el libro el mundo mágico de Oz es real y no un sueño como planteó la película. Claro, también es una película conocida por tener una de las producciones más infernales y tortuosas que salieron de Hollywood, en donde muchos actores, dobles de riesgo y miembros del staff salieron lesionados y marcados de por vida por hacer una película sobre un mágico mundo ficticio. Como bien dijo Axel KSS, imagínate estar en esta tortura llamada disfraz y que de repente llueva cáncer del cielo. Luego vendría Regreso a Oz, que es una secuela no oficial de la película de 1939. Esta película fue la pesadilla de muchos niños en los 80s, 90s y 2000, debido al tono oscuro con el que se dirigió la cinta, pero a su vez es una película de culto en el nicho del terror infantil debido a su dirección de arte y su uso del stop motion. De hecho, el personaje de Jack Skellington fue inspirado por el personaje de Jack Pumpkinhead para la película del extraño mundo de Jack. La obra de la niña, el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata ha sido también inspiración para más películas como El Mago, protagonizado por Diana Ross y Michael Jackson, películas animadas como Guardianes de Oz, una película mexicana hecha por Anima Studios en 2015, y Regreso a la Tierra de Oz en el año 1972. Los Muppets también hicieron su versión del cuento en 2005, Tom y Jerry hicieron dos versiones del cuento en 2 años diferentes porque obviamente lo van a hacer, mi primo el Capitán Carrot y su pandilla hicieron un crossover entre El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, y en la música han sido la inspiración para la banda española Mago de Oz, e incluso está la famosa teoría que conecta la película de 1939 con el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. El Mago de Oz aún a día de hoy sigue siendo una historia relevante en la que muchas historias deciden basarse o incluso parodiar. Incluso se va a estrenar en noviembre de este año la primera parte de Wicked, que es una adaptación de la obra de teatro musical del mismo nombre. Pero fuera de la historia de Dorothy, su esquizofrenia o las brujas, no son muchas veces las que vemos alguna historia sobre el mago. Es decir, la obra infantil más emblemática lleva su nombre, pero no vemos mucho de su origen o el misterio de su figura y su misticismo. Excepto una vez en el año 2013, en la que de la mano de Disney y el legendario director Sam Raimi decidieron hacer una historia de origen para el Mago de Oz y su camino a la grandeza. Hoy hablaremos de Oz, el Poderoso. La película comienza con una secuencia de créditos que emula un teatro de títeres y se nos muestra un circo ubicado en Kansas durante 1905, en donde la atención la tiene una mujer ansiosa por su trabajo como ayudante de mago. Y de pronto aparece el mago Oscar Diggs, interpretado por James Franco, quien le regala a su ayudante una caja musical que le pertenecía a su abuela fallecida en guerra. Justo cuando se van a besar, aparece Frank, el ayudante de Oz, interpretado por Zach Braff, quien le avisa a Oz que es hora del acto principal, mostrando que la paga son unas pocas monedas, y mientras que Oz se queda con una gran cantidad de plata, a Frank solo le da 2 miserables pesos. ¿Cómo crees que yo me siento? La función está por comenzar y la asistencia es bastante considerable. La misma es de temática árabe y Oz requiere de un voluntario, pero la mujer con la que trabaja se queda paveando hasta que el propio Oz la llama al escenario. Pues cuando tienes fe en algo, todo es posible. Mano, tengo fe. Oz hipnotiza a la mujer rural, haciéndola dormir e invocando a un espíritu para que pueda poseerla, haciendo trucos como la Michael Jackson invertida y activar el modo creativo. El show va bien, pero uno de los del público señala los cables que sostienen a la mujer. Justo cuando va a ser destapado el fraude, Oz logra revertir la situación cortando los cables y haciendo el truco tan creíble que convence a la audiencia, hasta que una niña en silla de ruedas interpretada por Joey King le hace una petición. ¡Hazme caminar! ¿Qué dices? La niña discapacitada le pide a Oz que la haga caminar, y aunque trata de evadirla, la familia le insiste al mago para que la pueda curar. Oz está en una situación desventajosa en la que sabe que no puede ayudarla, y después de quitarle sus esperanzas, el público lo termina abucheando por darse cuenta de que el mago es un fraude. Oz se larga del lugar junto a Frank, quien le reclama sus malos tratos. No tiene que ser malo conmigo todo el tiempo, profesor. Después de todo, soy el único amigo que tiene. Amigo, no eres mi amigo, Frank. No necesito amigos. Bastante cerca. Bienvenido de vuelta a The Altenberg Club. Oz le deja en claro a Frank que no es su amigo y de pronto aparece una mujer que conoce perfectamente al protagonista. Hola, Annie. Hola, Oscar. Ella
Ella es Annie, un antiguo amor de Oz, interpretada por Michelle Williams, quien no lo veía desde hace varios meses, pero en lugar de volver a tener un romance juntos, le avisa que se va a casar con otra persona, algo que le rompe el corazón a Oz. Annie le pide un consejo a Oz, pero él se toma bien el hecho de que su exnovia se case con otra persona, asegurando que él realmente no es un buen hombre ni quiere serlo, que su destino está en la grandeza, y justo antes de que pueda darle una respuesta sobre quién quiere ser Oz en realidad, aparecen Big Show y un fan del Hollow Knight queriendo ir por la cabeza del mago, por lo que se tienen que despedir rápidamente. Oz huye usando una sábana y una puerta secreta del remolque y corre directamente a un globo aerostático, pero Big Show y el fan de Silksong tiran del globo para capturar al mago, y justo cuando lo van a alcanzar, corta la soga y se va volando, pero justo cuando cree estar a salvo, se da cuenta de que un tornado está detrás de él. Oz trata de mantenerse estable como puede, pero todo es un arma peligrosa que lo puede matar. En su desesperación le pide a Dios una oportunidad, y de pronto, todo parece estar en cámara lenta y flotando en el vacío. La fanfarria hace que el caos vuelva a desatarse y el globo salga disparado hacia el cielo. Oz despierta con una nevada cayendo sobre él, observando las maravillosas tierras que tiene delante mientras la pantalla se pone en widescreen y a color, en una de las presentaciones de mundo más impresionantes que he visto. La mala suerte no termina ahí, porque el globo cae directamente a un río con una corriente fuerte que lo lleva a una cascada, y después de caer al vacío, la viva y colorida tierra de Oz le da la bienvenida al extraño, con un CGI que está bastante bueno la verdad. Su admiración termina cuando la barquilla empieza a hundirse y el tipo piensa que se ahoga, pero en realidad puede caminar sin problemas. De pronto nota que algo se acerca a la distancia, quien no es nadie más ni nadie menos que ¡Carmen Sandiego! Nah, mentira, solo es una mujer misteriosa interpretada por Mila Kunis, quien encuentra a Oz en el pantano y este celebra que no se petateó. La mujer le pide a Oz que salga del agua porque si no las hadas del bosque lo pueden morder, y en efecto, lo hacen. Oz pregunta dónde está y la mujer dice que está en el reino mágico de Oz, el cual comparte el nombre de nuestro protagonista. Oscar Zoroaster Fadric Isaac Norman Henkel Emanuel Ambroise Dix. Pero le diremos Lucho. La mujer se alegra al enterarse de que Oz es el mago de la profecía del difunto rey de estas tierras. El mago está confundido, pero al escuchar las riquezas y el reconocimiento que la guardan, es convencido de querer salvar el reino. El momento deja de ser pacífico cuando escuchan rugidos a lo lejos, y es que la malvada bruja envió a sus lacayos para capturar al mago. Ambos huyen pasando por un puente de rocas que se resquebraja al mínimo toque y encuentran refugio en una cueva. La mujer se presenta como Teodora la bruja buena, y Oz no se puede creer que una belleza como ella sea una bruja. Tú no eres una. Sí, soy una bruja. ¿Dónde están tus verrugas? ¿Y tu escoba? ¿Qué haría con una escoba? ¿Volar? El monstruo regresa para llevárselos, pero Oz usa una de sus palomas como cebo para deshacerse del depredador. ¡Nunca te olvidaremos, paloma blanca! Oz y Teodora bajan, quedando cerca uno del otro, y mostrando que Oz estaba que se cagaba del susto, pero logra revertir la vergüenza con su risa natural, así que deciden acampar. Oz pregunta acerca de la malvada bruja, y Teodora le cuenta su historia sobre que ella envenenó al rey para usurpar el trono y que fue desterrada por su propia hermana. Como Oz es un mujeriego de campeonato, le ofrece a Teodora bailar con él, usando la mentira de la cajita musical. Los dos bailan al son de la melodía de la caja y el momento culmina con un beso. Ahora la tensión entre la altura del edificio donde vivo y yo es más vibrante. A la mañana siguiente, Oz y Teodora caminan tomaditos de la mano en el campo de girasoles, diciendo que son almas gemelas destinadas a estar juntas, y de pronto se encuentran con el primer adefesio que habla. ¡Un peruano! ¿Kilo? No van a devorarte las lianas. ¡No las lianas! ¡El león! ¿León? Oz ahuyenta al león utilizando una bomba de humo, y el peruano en cuestión se llama Finley, y le jura lealtad al mago en honor a haber salvado su vida, y lo primero que le ordena al muy desgraciado es que le lleve la maleta. Llegan hasta una colina donde contemplan la ciudad de Esmeralda, donde los aldeanos del Minecraft sacan sus recursos. Oz asegura que Finley sea fiel a su juramento, por ende le cuenta que en realidad no es el mago. Finley al principio cree que es una broma, pero conforme Oz le cuenta más, su sonrisa desaparece y se da cuenta que firmó un contrato eterno con un charlatán, como la Whatever Crew. El grupo llega hasta una caravana comandada por Nock, interpretado por Tony Cox, quien se muestra escéptico al ver al tan aclamado mago de la profecía. ¿Este es el mago? ¿Algún problema? Sí. Finley presenta al mago casi vendiéndolo con su exagerada adulación y el grupo se va directo a la ciudad. Cortamos al trono vacío listo para que Oz lo use y se nos presenta a Evanora, la consejera real interpretada por Rachel Weisz, quien protegía el trono en espera del mago. Gracias, cara de pasada. Mi nombre es Nock.
Una vez Oz, Finley y Nox se van, Evanora empieza a hablar pestes del mago diciendo que es tremendo perquinazo y baraja la idea de que él es un impostor. Y al ver que su hermana no la apoya, la acusa de conspirar en contra del reino, confirmando que esta mujer es literalmente Dallas. Evanora acusa a Teodora de ser malvada en el fondo y ella lo niega lanzando una bola de fuego a una ornamenta. Fireball. Evanora perdona a su hermana y pide pruebas de que el mago sea quien dice ser. Los dos están a solas caminando sobre un puente donde Evanora le pide a Oz que demuestre su magia, a lo que este hace una huida a Chad y la bruja le muestra el cuarto de las riquezas del reino. ¡Ah! ¡No es un líquido! ¡Son muchísimas piezas de metal sólido! ¡Forman una superficie dura como el piso! ¡Ah! Oz disfruta de sus riquezas nadando feliz en el oro, pero Evanora lo devuelve a la realidad ya que él aún no es rey, porque no ha asesinado a la bruja malvada. Oz se mantiene dubitativo a la idea de quitar una vida. Evanora le dice que puede destruir su varita para poder eliminarla, y así accede al viaje sin decirle a Teodora porque este tipo es una bandera roja con patas. A la mañana siguiente, Oz y Finley van por el camino amarillo directo a donde está la bruja. Finley le reclama a su amo la cantidad de mentiras que ha dicho desde que llegó y trata de convencerlo de volver para decir la verdad, pero Oz lo rechaza y trata de sobornarlo con plátanos. Ah, entiendo, porque soy un mono, me gustan las bananas, ¿cierto? Es un absurdo estereotipo. ¿No comes bananas? Claro que como bananas, soy un mono, no seas ridículo, no quiero que tú lo digas. No porque sea un mono significa que como bananas. O sea, sí como, pero no porque soy un mono. Oz y Finley caminan durante un rato hasta que se topan con una nube de humo procedente de una ciudad cercana. Siguiendo el rastro de humo, se topan con una ciudad de porcelana en ruinas, en una escena increíblemente sombría y bien ambientada. Escuchan un llanto a lo lejos y van a revisar el origen del ruido, encontrándose con una niña de porcelana totalmente asustada. Oz le dice que no tenga miedo y que salga con confianza, pero ella no puede porque sus piernas están rotas. El mago, en un acto de bondad, utiliza una botella de pegamento para reconstruir una de sus piernas, el cual funciona, pero una gran cantidad de tropas de la bruja malvada acechan los cielos y asustan a la niña. Ella explica que la noche anterior su gente celebraba la llegada del mago a la tierra de Oz, pero las tropas de la bruja malvada destruyeron el pueblo de porcelana, matando a todos en la ciudad, incluyendo a los padres de la niña. Oz pega la última pieza de las piernas e intenta levantarla para que se sostenga sobre sus pies, y aunque le cuesta mantener el equilibrio, consigue recuperar la habilidad de caminar y le da un abrazo al mago en agradecimiento. El grupo logra salir del pueblo de porcelana y Oz manda a la niña a la ciudad de Esmeralda, pero ella quiere ir con ellos. Oz le dice que esta misión no es tarea para una niña, pero la misma está chingue y chingue y chingue y chingue y chingue y chingue y chingue hasta que Oz acceda a llevarla en su viaje a matar a la bruja. El grupo llega hasta el bosque oscuro donde son recibidos por unos cuervos que les dicen que se van a morir. ¡Morirán! 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 ¿Dijeron que vamos a morir? Así es. Se adentran en lo más profundo del bosque esperando los peligros más anormales y detrás de ellos aparecen ojos bien void que los acechan y desaparecen a la vista. Las criaturas los atacan siendo estas plantas que perfectamente podrían ser parte de la selva prohibida de Jak and Daxter y corren hasta toparse con un cementerio. A la distancia se ve a la bruja malvada y tienen una oportunidad de quitarle la varita a la mujer, y el plan es que la niña de porcelana se quede en el lugar mientras Finley distrae a la bruja y Oz la intercepta. Salud. Grandioso. Estornudaste en el plan. Oz intenta tomar la varita pero casi es pillado. De pronto Finley hace sonidos de vaca y aprovecha para afanarle la varita a la bruja mientras está distraída. Y justo cuando la está por romper, la bruja aparece por detrás de ellos y los asusta. Se descubre la cara y hace que el mago se tranquilice debido al parecido con su antiguo amor. Se presenta como Glinda, la bruja buena del sur, quien le explica al grupo que Evanora es realmente la bruja malvada y engañó a todo el reino para que pensara que Glinda asesinó a su padre. Así que sí, ¡lo cambia todo! Oz se disculpa por intentar romper la fuente de poder de la bruja, y esta los guía hasta el cementerio, mientras que Evanora los observa desde una burbuja de cristal. De pronto Teodora aparece y se entera de que el mago está con la supuesta bruja malvada. Ella se ilusiona al ver que la profecía se está cumpliendo mientras su hermana toma un poco de Red Ice y aparece la misma caja musical que Oz le regaló a Teodora en sus manos. Evanora le miente a su hermana diciéndole la misma historia de la abuela y contando que el mago la cuquió. Teodora se va desilusionada y llora desconsoladamente frente al espejo, aun cuando las lágrimas queman sus mejillas. A lo que diré: 1. Qué bien logrados están los efectos de las quemaduras. Me dan ñañaras en el occipucio y las falangetas. 2. Realmente no tiene sentido que las lágrimas le quemen porque entonces ya se hubiera derretido al nacer, o qué sé yo. Evanora manda a sus mexicanos voladores a que capturen al mago y a Glinda junto a la milicia del reino, mientras Glinda le cuenta al grupo el lore de su padre, cómo de impactante fue su muerte y cómo Evanora devastó aldeas y mató a tantas personas desde su reinado, con ella esperando la aparición del mago. Pero las cosas dejan de estar en paz cuando el ejército de la bruja malvada viene a toda velocidad para capturarlos. Es turno de Oz para que haga su magia, pero realmente no puede hacer nada. Creo que hay que correr.
¡Oyeron al mago! ¡Corran! ¡Salgamos de aquí! El grupo huye de las tropas y Glinda utiliza una cortina de humo para distraer al pelotón, cosa que funciona. Escucho algo por allá. Hasta que aparecen los mexicanos voladores para capturarlos. El grupo huye entrando a un mausoleo en ruinas y Oz se pierde entre la niebla, hasta que choca con Finley y casi se echa a la niña de porcelana. Al reunirse todos huyen, pero se les acaba el camino, así que deciden hacer la técnica infalible de saltar al vacío. Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Glinda y los demás son atrapados por burbujas que los transportan por el aire, mostrando todos los paisajes del reino, incluyendo montañas esculpidas a la figura de animales salvajes. A la distancia se ve una burbuja gigante que protege a almas inocentes y solo los que tienen corazón puro pueden cruzar. ¡Voy a morir! Oz logra cruzar a través de la burbuja gigante y llegan hasta un pequeño reino de las montañas, que reciben al mago con los brazos abiertos y con sonrisas de oreja a oreja, mientras los niños del pueblo juegan con Finley y la niña de porcelana. Niñas, escuchen, no soy un juguete, no soy un juguete. ¡Oz! ¡Oz! El pueblo celebra la llegada del mago y Oz le dice la verdad a Glinda sobre quién es, pero ella siempre lo supo, pero ignoró todo eso porque la tierra de Oz cree en él y en que podrán derrotar a la bruja malvada, no convirtiendo al mago en el héroe que el reino merece, sino en el que necesita. Mientras tanto, Teodora observa totalmente apenada la situación a través del orbe, y ya harta de tener su corazón roto, decide acceder a ser consumida por su maldad interna mordiendo una manzana encantada. Al ver los efectos paranormales después de comer la fruta, Teodora cae en cuenta de que Vanora fue la bruja malvada todo este tiempo, y su transformación comienza, retorciéndose y dejando que la maldad se apodere de ella. ¿Pero qué está pasándome? Solo es tu corazón marchitándose. Teodora alucina con el mago y trata de mantener el equilibrio. Se desmaya y despierta como una adefesio con piel verde y uñas largas. Ella rápidamente se aferra a su nueva apariencia y emprende un nuevo camino de venganza contra el mago. Mientras tanto, en el castillo de Glinda, Oz y compañía preparan un plan para vencer a Evanora y presenta a su pueblo al mago, empezando por los Quadlix, que son granjeros, herreros, panaderos, costureros y obreros en general. Luego vienen los Tinkers, que son los constructores del pueblo, y el líder de todos es interpretado por el recientemente fallecido Bill Cobbs. Y por último, los Munchkins, que se presentan como soldados, pero en realidad son enanos. Tengan cuidado con Memo Aponte. Un momento. Así que Disney sí podía contratar enanos para la película de Blancanieves en lugar de hacer deformidades en CGI. ¡Con mi último aliento maldigo a Peter Dinklage! Los enanos hacen un número musical, pero el fome culiado de Oz los detiene y cuestiona si este pueblo tan pacífico e inofensivo puede hacerle daño a Evanora. Pero, oh sorpresa, en el reino de Oz está prohibido lastimar a la gente. Y de pronto aparece una nube oscura que logra romper la burbuja que los aislaba. Algo o alguien impacta en el suelo de la plaza central y del fuego emerge una figura. ¡Ah! ¡Una argentina! Este es el nuevo aspecto de Teodora, quien aterroriza al pueblo y se asquea de su bondad. Oz la reconoce y esta en respuesta lo hace bailar en contra de su voluntad. Para muchos, un truco de magia. Para mí, lo que hace cualquier jugador del Garry's Mod. Teodora lanza a Oz hacia una pared y justo cuando ella lo va a matar, Glinda lo salva y tratan de recuperar a la bruja buena que era antes. Pero la malvada bruja se burla de ella y de la muerte de su padre, asegurando que la sangre del pueblo será derramada y que el tan aclamado mago de Oz no es más que un chanta. Y se roba la escoba de una de las campesinas, dándole la tan característica identidad a la malvada bruja del oeste. Glinda llama a la calma y Oz huye del lugar. La bruja buena trata de convencer a Oz de quedarse, pero hasta él sabe que esta situación está por sobre sus capacidades. Entonces llega la niña de porcelana para que el mago la arrope para dormir, y el mago lleva a la niña a la cama. Ella le pregunta a Oz si concede deseos, a lo que este dice que no. Explica que el anterior mago concedía deseos y que de ser posible pediría que su familia regresara. Oz le explica a la niña que no concede deseos porque de donde viene los magos no existen, pero sí existen inventores e ingenieros que hacen un trabajo parecido a los magos. Aunque sí existe uno. Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park. Ah, no, Disney, te perdono que pienses que a los 22 años puedas tener casa propia, pero blanquear a Thomas Edison, eso sí que no. Oz dice que le gustaría ser esa clase de mago, aunque ya lo es, pero la esperanza que la niña le tiene y su propio estatus de fraude le hacen crear un plan, el cual consiste en hacer un engaño tan grande que ni las propias brujas malvadas lo esperarán, y empieza un montaje en donde los habitantes del pueblo de la bruja buena aportan su granito de arena a la destrucción del imperio del mal de las brujas, incluyendo una referencia al hombre espantapájaros del cuento original. Mientras tanto, Evanora y Teodora preparan a sus tropas para el ataque al pueblo de Oz, y mientras Evanora quiere ahuyentarlos, Teodora quiere matarlos. Oz y el maestro Tinker terminan de hacer el proyector gigante, y el mago le pide en secreto al ingeniero que construya un globo aerostático. Todos los preparativos están listos, pero aún falta un plan para entrar al reino, y en eso entra el as bajo la manga, quien no es otro que Nock.
Vaya, vaya, vaya. El viejo y querido cara de pasa. Mi nombre es Nock. Glinda le dice a Oz que realmente no es un farsante, sino una buena persona que es capaz de hacer mucho más que engañar, y le da un beso en la frente. Entonces, Oz lanza un discurso inspirador en donde lo más importante que tienen es la fe. Tenemos todo en contra, pero estamos armados con nuestro coraje, nuestro gran esfuerzo y muy en especial, nuestra fe unos en otros. Porque cuando tenemos fe, ¡cualquier cosa es posible! Oz y compañía llegan hasta el reino, donde son detenidos por Bruce Campbell para recordarnos que esta película la dirigió Sam Raimi, y logran pasar al reino. Mientras tanto, Glinda hace su movimiento e invoca una niebla sobre el campo florido, y a la distancia el pueblo de Oz se une para entrar al reino Esmeralda, y las brujas malvadas no se contienen y mandan a sus mexicanos voladores para devorarlos, pero en realidad son cebos hechos con costuras y paja para que las tropas de aire entren al campo de flores, las cuales te dejan dormido como a los perritos con un olfateo. Aún así, Glinda les pide a su gente que se refugien en los bosques, pero dos de los mexicanos voladores la capturan y Evanora la reduce con su electricidad verde y pierde su varita. Las brujas se llevan a Glinda mientras que la niña de porcelana se dirige al reino con la varita en sus manos. Mientras tanto, Oz, Nock y Finley preparan el resto del plan, pero Oz tiene algo que hacer antes y se aleja del grupo. Pasamos a una escena donde los mexicanos voladores llevan a Glinda a la plaza central del pueblo para humillarla, pero en lugar de encontrarse con gente adorando a Evanora, solo se ve una multitud furiosa. Evanora empieza a torturar a Glinda, mientras que Oz llena un globo aerostático de oro, haciendo que sus amigos y Teodora piensen que los traicionó. La niña de porcelana se infiltra en el reino y Teodora va a avisar que el mago está abandonando la batalla, y le lanza una bola de fuego que destruye el vehículo. ¡Llamas del desastre! El globo cae, y con ello, las esperanzas de la liberación del pueblo de Oz. Finley recoge el sombrero del mago, llorando su muerte. Aparece uno de los guardias para llevarse a Finley, pero en realidad es Oz de incógnito. Es hora del acto final, y parece que Glinda va a morir. Justo cuando electricidad y fuego unen fuerzas para arrebatar la luz de una vida, las luces se apagan, un viento fuerte resopla, y de pronto aparece la cabeza de Oz flotando en el aire. ¡No teman ya! Pues soy yo, el grande y poderoso Mago de Oz. ¡Ah! ¡Es una gigante barba frondosa! ¡Oh! ¡GBF! Oz asusta a las malvadas y confundidas brujas. Ella manda a su ejército a matarlo, pero las lanzas atraviesan su forma etérea, la cual no es más que una proyección en una cortina de humo. Teodora desafía a Oz y le lanza una bola de fuego que logra disipar el humo, y la cara de Oz desaparece. El mago trata de capturar el timing perfecto, y justo cuando llega el momento, un cable se suelta, y después de arreglarlo, el mago vuelve en toda su gloria, mostrando el control que tiene sobre las estrellas, que son en realidad fuegos artificiales comandados por los enanos del pueblo. Ante la revelación, Evanora huye del lugar, quedando solo Teodora. La niña de porcelana le devuelve la varita a Glinda, y ella huye de su cautiverio. La malvada Teodora es atacada por pirotecnia saliendo de la boca de Oz, y la bruja se larga derrotada de la ciudad de Esmeralda. Si vuelves a hallar la bondad dentro de ti, eres bienvenida cuando quieras. Evanora huye hacia la sala del trono, donde Glinda la está esperando para un último enfrentamiento. Luz y oscuridad luchan por la victoria, pero ambas fuerzas explotan y son lanzadas hasta otros extremos de la habitación. La bruja malvada va hacia la victoria, pero sus poderes dejan de funcionar. El collar era la fuente de poder de Evanora, y con eso su magia y su belleza desaparecen, convirtiéndola en un feo monstruo. Ella cae por el balcón y es llevada lejos por los mexicanos voladores. El reino de Oz vive una vez más para ver el sol salir, y escuchan un comunicado del mago diciendo que el pueblo es libre de las fauces de la maldad. Mientras tanto, en la sala del trono, los más cercanos al mago adaptan la cortina de humo a una versión más compacta, y Oz los felicita por el gran trabajo que hicieron. No lo olviden, Oscar Dix murió para que el Mago de Oz viviera. Ya con los preparativos listos para cuando las brujas regresen, Oz le decide dar regalos a sus más fieles acompañantes. Al maestro Tinker le da su navaja suiza para que reconstruya la ciudad, el siguiente es Nock. Y ahora, el cara de pasa. Mi nombre es Nock. A Nock le regala un palo con una sonrisa para que sonríe al menos una vez al día. A Finley le regala su eterna y poderosa amistad. A la niña de porcelana le regala algo que, si bien no va a reemplazar lo que tenía, podrá hacerla caminar hacia adelante: una familia. Y Glinda es llevada hacia detrás de las cortinas para agradecerle eternamente y mostrar su plan para el futuro. Y ella le dice a Oz que desde siempre supo que hubo gentileza en su corazón. Y la película termina con un beso de la bruja y el mago, y con Nock finalmente tocando su fanfarria.
El fin. Oz el Poderoso me parece una de las películas más infravaloradas de Disney y que siento que debería ser más hablada cuando se trata de la franquicia del Mago de Oz. Es una película con una historia bastante bonita, personajes entrañables, comedia bien implementada, escenas que terminan quedando contigo y una cinematografía alucinante, que lamentablemente fue otra de las franquicias fallidas de Disney en su intento de pegar fuerte en el mercado del cine. Y en los 2010 Disney sí que intentaba pegar en el mercado de la fantasía y la ciencia ficción. ¡Yo te maldigo, Tomorrowland! La historia de Oz es bastante entretenida y agradable. Sé que es la típica historia de un héroe que resulta ser un fraude pero no lo descubren hasta el final y aún así salva el día. Hay muchísimas de estas en el cine y por supuesto la mejor película con este tropo es Camino hacia el Dorado. Pero en esta película el tropo no me pareció tan evidente porque muestran la mentira de Oz de una forma tan sutil y suave que sientes cómo se acopla con el conflicto. Los mismos personajes deciden ignorar que Oz es un fraude porque necesitan a un héroe que los guíe hacia la victoria, aun si es una mentira, y ese tipo de cosas la diferencian de ese tipo de películas. De hecho, incluso la misma El Dorado subvirtió este tropo en el año 2000. Por eso mismo, me gusta mucho ese mensaje de utilizar tus recursos a tu favor. No podrás ser poderoso u omnipotente, pero la grandeza no se hace con lo que te dan, se hace con lo que tienes desde el principio. Y Oz logró hacerse un nombre de leyenda siendo un vendehumo. También hay varias escenas que siento que estuvieron muy bien construidas y ejecutadas. Todo lo que respecta al corazón roto de Teodora me pareció muy bueno, ya que lograron mostrar muy bien la desesperanza y el despecho del personaje, y mejor aún con su transformación. Pero por lejos la mejor escena de toda la película es cuando Oz arregla a la niña de porcelana. Es un punto clave en la evolución del personaje, la escena se construye lenta, las actuaciones estuvieron muy bien y la música es fenomenal. De verdad sientes que la escena está viva y te transmite ese sentimiento de esperanza y de segundas oportunidades, así como un paralelismo a la niña parapléjica del inicio. El romance entre Oz y Glinda me parece que está ok. No siento que su construcción tuviera algo diferente al usual, pero sí algo que me gusta es como siento que sí conectan uno con el otro. Esto lo interpreto así porque uno de los poderes más prominentes de la bruja buena es el invocar niebla, y la niebla sirve para ocultar cosas evidentes, y Oz desde siempre ha sido un vendehumo. El hecho de que Oz haya quedado con Glinda me hace sentido porque Glinda fue la primera que lo aceptó a pesar de ser un fraude. Puede ser una representación de cómo el propio mago no solo encontró el amor, sino también pudo aceptarse a sí mismo y su estatus de farsante, y de cómo eso al final lo convirtió en una buena persona. Finley lógicamente representa su lado más social, razonable y amistoso, y le enseñó a apreciar mucho más a quienes están junto a él, y la niña de porcelana representa su bondad y cómo desde siempre pudo ayudar a las personas. Me parece que si lo analizas desde esta perspectiva, la película no es simplemente un viaje para poder derrotar a una malvada bruja, sino uno de descubrimiento personal y de saber cuál es su verdadero lugar en el mundo, como la película de 1939. De hecho, la película está plagada de referencias y homenajes a la película de 1939. El diseño de escenarios, la ambientación, los guiños a personajes del cuento original, e incluso los primeros 20 minutos son un homenaje a la cinematografía de la misma película, no solo por el estilo en blanco y negro, sino por la relación de 4:3 que poco después pasa a widescreen. Estos detalles solo denotan que sí hubo cariño puesto en esta película. Por supuesto que en la parte más visual la película es bastante impresionante, aunque debo admitir que se me hace mucho menos interesante visualmente que las escenas en el circo, y hay varios momentos en donde se nota que están frente a un croma. La calidad del CGI, los efectos prácticos y el diseño de escenarios me pareció harto buena. Sientes que el mundo está vivo y que tiene un ecosistema definido, los paisajes son variados aun cuando casi todo tiene colores verdes, y se le vio una coherencia al diseño de estructuras. Lo que sí me pareció decepcionante fue Ciudad Esmeralda, que siento que fue muy poco lo que mostraron y casi todo lo que mostraron fueron vistas generales, un par de callejones y la plaza. Siento que se pudo haber sacado más. Es como Aeropan Jak and Daxter Lost Frontier, una locación con un diseño interesante pero desaprovechado al fin y al cabo. Por lejos, lo mejor en este apartado es el diseño CGI de los personajes. Finley está totalmente hecho en CGI, pero aún así visualmente no se me hizo incómodo de ver, e incluso hasta me vendieron a este personaje como adorable. Y por lejos, la niña de porcelana me parece uno de los hitos más infravalorados en la historia de los efectos visuales, porque de verdad que sí sentí que esta muñeca estaba viva. Sus expresiones, su forma de actuar, el sonido de sus pasos, los detalles de su diseño como el brillo de la porcelana o las líneas que representan los movimientos de sus extremidades. ¡Puta madre, Disney! ¡Eras un portento en el CGI y ahora haces enanos con Unreal Engine 3! En cuanto al maquillaje y los vestuarios, pues también me gustaron. Puedes denotar la clase de personas que son los ciudadanos de Oz con solo basarte en los vestuarios. La vestimenta y simple y humilde de los habitantes del reino de Glinda, la esforzada y rústica forma de vestir de los Tinkers, y con lo poco que vimos de los ciudadanos de Esmeralda, denota que tienen cierta clase y elegancia. Pero por lejos el mejor maquillaje lo tiene Teodora, porque la verdad es que sí lograron un efecto muy acorde a lo presentado en la película de 1939. Pasando al cast, pues he de decir que hay cosas que pudieron hacer
hacerse mejor, y James Franco como Oz, aunque no lo hizo para nada mal, sí se siente que fue una elección a último minuto, porque como dato curioso, el papel estaba pensado para Robert Downey Jr., pero este lo rechazó y se nota que James Franco dio lo mejor de sí, porque a veces se nota que el papel de embustero era mucho más notable para un actor como Robert. Franco se siente muy joven e inexperto, pero la misma película lo trata como un entendido de la magia. Aún con todo, no se me hizo tan llamativo el miscast y James Franco es un actor competente que pudo venderme el papel de Oz. Mila Kunis como Teodora hizo un trabajo bastante bueno, aunque siento que también fue un miscast porque se nota que requirió más expresividad para su personaje, y considerando otros trabajos de la actriz se nota que le costó un chingo, pero el resultado final me pareció bastante bueno y siempre es bueno cuando actores salen de su zona de confort. Por lejos quien mejor lo hizo fue Joey King. Ella logró dar una muy buena actuación de voz, supo cómo transmitir la pena y la inocencia de la niña de porcelana y fue en parte la razón de por qué su personaje es tan memorable. Imagina pasar de películas como The Dark Knight, La Esperanza Vive en Mí y Oz el Poderoso a la película de Slenderman y El Stand de los Besos. Sin duda me conseguiría otra gente. La dirección de Sam Raimi me pareció muy buena. Si bien no son las películas de Spider-Man ni la saga Evil Dead, creo que el toque Raimi no se quedó de lado, ya sea por las transiciones ingeniosas, los montajes llamativos y por sobre todo los tintes de terror que incluso en mi puta saga favorita de superhéroes existen. Eso sí, los screamers sobraban. En serio, no entiendo cómo un director erudito y entendido del género del horror se redujo a usar jumpscares como tu típica película de terror moderna. Siento que alguien como Raimi no sería de los que utilizarían este recurso. Aparte, dad referencia a Spider-Man 2. Pasando a los personajes, hay bastante tela que cortar. Empezando por Oz, pues me parece que su personaje evolucionó de forma muy buena y me alivia por fin ver un protagonista agradable después de las últimas dos películas. Oz es un personaje que me gusta por cómo va entendiéndose a sí mismo y aceptando sus virtudes y defectos. Él sabe que es un charlatán, pero al final del día decidió utilizar esa falencia y convertirla en una virtud para ayudar a otras personas. Aun cuando es alguien egoísta y un pesado, es capaz de ayudar a quienes están en una situación desventajosa, demostrando así que en realidad nunca fue una mala persona, sino alguien que no sabía hacia dónde estaba yendo. La misma película plantea sus inseguridades como sus delirios. Oz es un personaje ambicioso por conseguir algo grande, pero le enseñan a valorar lo que posee y cómo puede hacer un cambio positivo, porque si tienes un talento, debes aprovecharlo para hacer cosas que al final del día te hagan orgulloso. Por eso al final termina regalando obsequios a los que llegan hasta él, porque son la misma recompensa que llegó a él con su viaje, y es algo que se conecta con el personaje original, porque en la película de 1939 los regalos no eran simplemente hipérboles relacionadas con lo que querían los personajes, sino que estas estaban basadas en algo que consiguieron al emprender ese viaje, y en ese aspecto siento que se la sacaron. Finley también me pareció un buen alivio cómico. Es gracioso en sus dinámicas con Oz y logra ser simpático siendo la voz de la razón, pero también destaco lo leal que es el personaje y cómo no rompe el juramento de servidumbre eterna, y hasta el mismo Oz admite que es un real entre reales. Sin dudas Finley es un personaje bastante memorable y entrañable. La niña de porcelana es mi personaje favorito. Es simplemente imposible odiar a esta chiquita, es súper tierna, pero lo que más me gusta es cómo al ser el personaje más frágil, termina adentrándose al peligro como una soldado más. Su fuerza y su voluntad son muy admirables cuando cualquiera en su posición hubiera caído en la total discordia. Es decir, perdió a su familia y estuvo varias horas sin poder caminar, y creo que muchos podrían aprender algo así. Por mucho que las cosas puedan parecer perdidas, siempre hay un halo de luz al final del túnel. La cosa es jamás rendirse y saber hacerle frente a lo que viene. Glinda también me pareció un muy buen personaje. Más que una bruja, es una verdadera reina que se preocupa por su gente y trata de mantener los valores pacíficos de Oz. Siempre ve el lado más bueno de la gente, aun si son literales fraudes. No es una bruja poderosa, pero es la más amada del reino por su amabilidad y su liderazgo, y de no ser por ella, Oz y compañía no hubieran podido vencer a las brujas malvadas. Es buena representación de que aún en los momentos más oscuros no hay que perder la esperanza. Evanora, por otro lado, me pareció una villana bastante olvidable. Claro, cumple muy bien su labor como bruja malvada y es un peligro para las acciones de los protagonistas, pero su personaje no es nada que no haya visto antes. Su presencia no es muy intimidante, su personalidad es bastante aburrida y hasta su maldad se ve limitada por ciertos momentos de compasión y terror. No es lo peor que he visto, pero sin duda si voy a recordar Oz el Poderoso, no creo que vaya a ser por la villana. Teodora es un caso distinto al de su hermana, me pareció mucho mejor escrita y mejor ejecutada como villana. Su presencia sí es intimidante, su diseño es grandioso, sus motivaciones para odiar al protagonista son más que entendibles y a diferencia de su hermana sí se siente como una bruja malvada real, nada de compasión, nada de piedad, justo lo que un villano debería ser. Es la representación de ser mala por el gusto de ser mala y es una demostración de que a veces menos es más. Su participación es memorable y aún siendo simple no quita que haya una real motivación detrás de su ser. Aunque claro, hay un poco de
trampa, ya que una de las razones de por qué esta película fue bastante odiada en su día fue por las comparaciones con la obra musical Wicked, una de las más aclamadas de Broadway, en donde se ofrecía una historia de origen mucho mejor para la bruja del oeste, en donde se mostraba rechazada por su color de piel y luchó por ser aceptada y reconocida, pero cuando lo consiguió no fue como quería, y acá fue porque un tipo se fue con otra. Entiendo que mucha gente no le pueda gustar, y aún sin ser una mala historia de origen, la de la obra musical es mejor, he de admitir. En cuanto a otros personajes, Nox siendo el conspirador de la bruja no me sorprendió, pero sí me dio risa, y el maestro Tinker tuvo una participación bastante importante para la mitad de la película. Qué bueno es tener a jugadores de Fortnite tryharderos en tu equipo. En cuanto a la música, pues qué decir, me pareció más que excelente, la calidad del score es fantástica y me encantan los reworks que le hicieron al tema de la cajita musical. Sabes que Danny Elfman es un genio cuando puede hacer 3 versiones diferentes de la misma canción y que te transmitan distintas emociones. Y por último el doblaje, el cual fue realizado en taller acústico, el cual es un doblaje muy bueno que logra transmitir las emociones, sentimientos y pensamientos de los personajes, incluso mejor que el idioma original. Pero eso sí, me parece bastante raro que los gritos y las exclamaciones no se doblen entre medio de los diálogos doblados, y considerando que estuvo dirigido por Mario Castañeda, que todos sabemos que le sabe a los gritos y exclamaciones, me parece una decisión muy extraña, pero no eclipsa la calidad del doblaje. Empezando por Oz, interpretado por Luis Daniel Ramírez. Y miren, yo sé que Ramírez es un actor infame por sus crímenes de acoso sexual, y estoy completamente de acuerdo con que se le vetara de la industria del doblaje, aunque para mí debería estar en la cárcel. Alfonso Obregón lo arrestaron por menos. Pero es parte del doblaje, lamentablemente, así que voy a analizar también esta parte. Y la verdad, Ramírez hizo un muy buen trabajo como Oz. Siento que le dio bastante énfasis a la parte arrogante y seductora del personaje, así como para darle más potencia a sus palabras. Es decir, siento que cuando dice Simsalabim es mucho más potente que cuando lo dice James Franco. Y ya, eso es todo lo que diré. Glinda es interpretada por Xochitl Ugarte, y me gusta mucho su interpretación. Me encanta cómo puedes sentir la bondad y la esperanza en su voz. Te crees que esa voz viene de la bruja buena cuyo poder es la luz, y te transmite una sensación de tranquilidad muy agradable al oído. Teodora es interpretada por la única, inigualable e incomparable Cristina Hernández, quien mejor lo hizo, ya que no solo pudo transmitir la ilusión y bondad en su voz, pero la maldad y el desdén cuando se convierte en la bruja malvada es magistral. En serio que supo cómo sacarle todo el jugo al personaje, y escuchar una voz tan icónica como la de Cristina en un personaje así es bastante refrescante. Oz el Poderoso es una película muy buena, infravalorada, épica, con un CGI muy bueno para la época, ambientación mágica y viva, personajes memorables, momentos que se quedan contigo por lo bien hechos que están, y es un lindo homenaje al universo del Mago de Oz y la película que inició su carrera en el cine. Y por supuesto, la recomiendo ver, especialmente con Wicked a la vuelta de la esquina. Es una pena que Disney no quisiera continuar la saga con una secuela, la cual se canceló, porque de verdad hubiera sido interesante ver qué tan lejos pudo haber llegado. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerden que las canciones que utilizo de fondo en mis videos estarán abajo en la descripción por si alguno pregunta cómo se llama la canción del minuto, no sé, 6:30. Porque ahí estará todo. Recuerden que también pueden seguirme en Twitter y también en Instagram. Bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila, y me despido. Estoy pálico, estoy vivo, en mi mansión de divo. Pálico, estoy vivo, y en mi mansión de divo.